Ya, entonces hoy día vamos a continuar la segunda clase de lo que es reglamento interno. Habíamos dicho que básicamente para que se constituya reglamento interno habría que haber una edificación, ¿no? Esa edificación tendría que ser separada en secciones exclusivas y lo que se llaman secciones de dominio común, porque en verdad estamos en una edificación donde hay una coexistencia entre estas secciones de dominio exclusivo y las secciones de dominio común. Y en sí también la pertenencia o vocación de pertenencia en sí en diferentes propietarios. Habíamos también referido que existe algunas excepciones donde se puede constituir reglamento interno sin necesidad que haya edificación. Dentro de ellos habíamos tomado el ejemplo de las habilitaciones urbanas para uso de viviendas. Entonces, en estas habilitaciones urbanas para uso de vivienda con bienes comunes, bastaba la aprobación del proyecto de lo que era la habilitación urbana o en todo caso la recepción de obras. Y otra excepción estaba normado en el artículo 60 del Reglamento de Inscripción de Registros Públicos, del registro de predio, disculpe. Y era cuando había una solicitud de subdivisión en base a una una solicitud de una subdivisión municipal donde aprobaba una edificación tipo quinta. Y en ese caso, el FUO con el anexo E, con los planos y demás referencias que otorga la municipalidad en base a la resolución de subdivisión, hace conllevar a que a nivel registral se lleguen a independizar las secciones exclusivas de la quinta. Y en ese supuesto, incluso tampoco se necesitaba lo que era que exista una edificación previa, pero son excepciones. Son excepciones a la norma porque básicamente para que exista este tipo de reglamento interno o régimen jurídico, ¿no? Lo ideal es que haya una edificación. Y con eso se rompe un poco el tracto sucesivo o este principio registral donde se dice que todo acto, salvo la primera inscripción, debe estar inscrito el de derecho de donde emane, y en su caso, el artículo 6 del Reglamento General de los Registros Públicos establece que es necesario que esté inscrito el acto previo para, en todo caso, poder acceder a este segundo acto denominado reglamento interno, ¿no? Entonces, en base a eso, también habíamos visto cómo ha sido la evolución en cuanto al reglamento interno, ¿no? Habíamos hablado que el Código Civil de 1936, en su artículo 855, 856 y 857, hacía referencia a lo que era la propiedad por pisos. Y en estos tres artículos se enmarcaba básicamente un inicio a lo que después ya se llega a constituir a nivel mundial con el concepto de propiedad horizontal. Habíamos visto después con la evolución bajo la ley 10726, como esta ley ya habla sobre propiedad por diversos pisos dentro de una edificación, donde en cada piso pueden coexistir más de una sección exclusiva, ¿no? Y bajo el amparo del decreto ley 22112, incluso se incorporó ya no el concepto de que debería ser solo sobre una edificación, sino también que podría darse sobre un conjunto de edificaciones que pueden compartir secciones comunes o bienes comunes. Y dentro de ellos se habla ya de las unidades vecinales, conjuntos inmobiliarios, ¿no? Conjuntos residenciales, entre otros. Entonces se amplía el horizonte de la aplicación de lo que es el reglamento interno para este tipo de edificaciones. Ahora vamos a continuar con la exposición trayendo un poco ya, vamos a ver, el antecedente, que lo hemos visto, el marco normativo actual, lo que es reglamento interno. Habíamos hablado de estos dos tipos de regímenes que trae como novedades la ley 27157, ¿no? Las innovaciones de la ley 27157 en referencia a lo que es o a lo que fueron
el decreto legislativo 22.112 es que propicia la inscripción de la Junta de Propietarios, por ejemplo, ¿no? Novedades, vamos a poner acá, ¿ya? Novedades. Primero, se inscribe la Junta de Propietarios. En segundo lugar, aparecen dos regímenes, ¿no?, por el cual se rige este reglamento interno. Y hay una libertad de elección de estos dos regímenes, ¿no? El régimen de propiedad exclusiva y propiedad común y el régimen de independización y copropiedad. Incluso esta facultad para yo elegir o hacer referencia a cualquiera de estos dos regímenes sí se encuentra restringido en cuanto nos hallamos todavía en una bajo esta situación de estas propiedades efectuadas por pisos, o sea, la propiedad horizontal. Tanto así que en el caso del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, la norma nos dice que es obligatorio en edificios. Pero en otros tipos de edificaciones, ¿no?, como sean quintas, casas en copropiedad y otro tipo de edificaciones que se podrían dar, ahí no es necesario establecer básicamente el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, sino yo podría alternativamente elegir entre el régimen de independización y copropiedad y el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Entonces acá hay libertad, ¿no?, salvo en edificios. Y la otra novedad es que hace referencia al poder determinar, ¿no?, mediante también amparo o libertades, lo que es el establecimiento de los porcentajes de participación y de gastos comunes, pero esto en referencia siempre a un criterio razonable, ¿no? Entonces, el criterio razonable para yo poder determinar el establecimiento de mi participación en referencia a los gastos comunes y a los bienes comunes. Y bajo ese amparo es que esta ley 27157 trae novedades en referencia a las legislaciones anteriores, ¿no? Y también abarca, al igual como la ley, como el decreto ley 22.112, ¿no?, que puede ser sobre una edificación o un conjunto de edificaciones. En su caso que sea un conjunto de edificaciones, también establece la facultad de que haya una pluralidad de regímenes incluso. Entonces también tenemos pues otros tipos de novedades que dan alcance esta norma de la ley 27157, ¿no?, y lo que hemos examinado y que lo vamos a ver también en referencia a las clases actuales, ¿no? Contenido del reglamento interno. Como es un régimen donde existe una coexistencia entre lo que son secciones de propiedad exclusiva, ¿no?, y en su caso también lo referido a bienes comunes, entonces es una coexistencia entre los dos, ¿no? Este tipo de reglamento interno lo que tiene que estar bien delimitado es en referencia a estos dos contenidos. ¿Por qué? Porque de ahí se va a determinar hasta dónde me va a alcanzar, en todo caso, mi reglamento interno, mi derecho de propiedad exclusivo en referencia a mi sección común, a mi sección exclusiva, y mi porcentaje de participación en referencia a esta sección, a estas secciones comunes.
Voy a apagar esto, ¿no? Creo que hace un poco de frío. A ver. Ese reglamento interno también se plantea para lo que es asociaciones, urbanizaciones. Claro, cuando son urbanizaciones donde exista este tipo de calidad de habilitaciones urbanas, ¿no? Para viviendas unipersonales con zonas comunes, ahí se podría aplicar este tipo de reglamento interno, ¿no? En ese caso no se necesita que se inscriban las edificaciones y en todo caso, en mérito al reglamento interno, es que se van a realizar las independizaciones de las zonas exclusivas. Los derechos y obligaciones de los propietarios, porque aquí estamos en referencia a que estamos viviendo un negocio jurídico donde nosotros nos imponemos limitaciones a nuestro derecho de propiedad en referencia a la edificación común que venimos ocupando. Entonces, esta referencia a los derechos y obligaciones ayudan mucho en base a este tipo de convivencia, ¿no?, que vamos a tener. Incluso no solo para los propietarios, sino para los poseedores inmediatos, como podrían ser los arrendatarios, quienes también se encontrarán ligados a este acto o a este negocio jurídico que limita, ¿no?, mis derechos en referencia a estos bienes comunes. Entonces, nosotros tenemos, se dice, nuestro derecho de propiedad predial está sujeto a límites y limitaciones. Los límites los establece las normas, los establece la ley, y las limitaciones los establecen las personas, ¿no? En referencia a esto es que en cuanto a los bienes comunes, nosotros vamos a tener estas limitaciones. Por ejemplo, no poder ocupar los bienes comunes como si fueran bienes exclusivos, no poder edificar en los mismos, no apropiarse de los mismos, ¿no? Conservar, en todo caso, o respetar el uso para los cuales han sido creados estos bienes comunes, y determinar que mi derecho en referencia a mi propiedad exclusiva, en cuanto a mi sección, a mi unidad inmobiliaria, mi departamento es propio, pero en cuanto a los bienes comunes hay una especie de copropiedad especial, porque es una copropiedad que no es factible de hacer la partición, ¿no?, sino es que es perpetua en cuanto exista este régimen específico. La relación de los servicios comunes, ya habíamos hablado, ¿no? Una cosa eran los bienes comunes, áreas, en todo caso, los cimientos, los terrenos, las estructuras, las escaleras, los pasadizos, y otra cosa los servicios comunes en referencia a lo que es el servicio de vigilancia, el servicio de limpieza, ¿no?, dentro de estas referencias. Y el criterio adoptado como novedad, ya se ha hecho referencia, es en referencia al criterio razonable. Un criterio razonable debería ser un criterio no arbitrario, ¿no?, sino tiene que ser un criterio que sea objetivo. Y ahí, pues, cuando la norma nos habla de la referencia de estos criterios de participación, ¿no?, en cuanto a los modelos dados por esta ley 27157 nos habla, por ejemplo, ¿no?, en referencia a los bienes comunes, o en referencia a mi partición de los bienes comunes, podría ser en cuanto al área ocupada. En el decreto ley 22112 se hacía referencia en cuanto al área techada o al área construida. En referencia a la ley 27157 hay una libertad mayor, ¿no? Yo puedo tenerlo en referencia al área ocupada, puedo tenerlo en referencia al área techada, puedo tenerlo en referencia a la ubicación del predio, ¿no?, o en cuanto a los usos. Entonces tienen que ser criterios objetivos, pero criterios razonables también.
Y en cuanto a lo que son en referencia a los gastos comunes, ahí podríamos tener otro tipo de criterios, ¿no? Como podría ser el espacio ocupado, la demanda de servicios, el número de personas que ocupan esa unidad inmobiliaria o la ubicación. Entonces también criterios razonables, criterios objetivos que van a permitir la participación, o en todo caso cuánto va a determinar mis gastos sobre estos bienes comunes. En cuanto a los órganos de administración o la referencia de la Junta de Propietarios, como nos encontramos no básicamente en la conformación de una persona jurídica, porque la Junta de Propietarios incluso ni siquiera se inscribe en el registro de personas jurídicas, sino se inscribe en la misma partida del registro de predios, en la partida matriz. ¿Y quiénes conforman la Junta de Propietarios? Está conformado por todos los propietarios de todas las secciones exclusivas, ¿no? No tienen una personería jurídica en sí. Pero en referencia a ello, como nos encontramos viviendo con una participación de una copropiedad especial sobre los bienes y servicios comunes, es por eso es que es necesario adoptar los acuerdos para, en referencia a esos acuerdos, poder disponer en todo caso del bien conforme lo determinemos las personas. De acá hay que partir que en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, por ejemplo, para actos de disposición, gravamen, desafectación de bienes comunes, se va a necesitar la participación de la mayoría calificada. Entonces, en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, de propiedad exclusiva y propiedad común, para actos de disposición, por ejemplo, necesitamos una mayoría calificada, 2/3 partes, ¿no? O 2/3 de los porcentajes de participación, que equivale a más del 66.66%, ¿no? Y en el régimen de independización y copropiedad, ¿no? Sería por unanimidad en lo que se refiere a actos de disposición y gravamen, ¿no? Entonces, de ahí una diferencia entre un régimen y otro régimen. Y básicamente, ¿por qué se da esta referencia? Esta referencia está en cuanto a la copropiedad, en cuanto a este régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se rige por las normas del Código Civil. Y de las normas del Código Civil, ¿no? Artículo 971 del Código Civil, ¿no? Hace referencia que se necesita unanimidad para poder lo que es disponer, gravar, arrendar, dar incomodato o en todo caso modificar lo que es los bienes de la copropiedad. Sin embargo, en cuanto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, está normado básicamente todavía por la ley 27157 y su reglamento, y por eso en este caso bastaría un porcentaje menor, ¿no? 2/3 de participación, ¿no? Más del 66.66% para poder disponer de los bienes comunes. Para que estos acuerdos sean válidos, sí, las sesiones donde se van a elaborar esta junta de propietarios, sean ordinarias y extraordinarias, tienen que requerir el quórum, las votaciones y acuerdos correctos. Y para esto es que se realizan las asambleas de la junta de propietarios, ¿no? Entonces de ahí vienen diferencias
sustanciales entre uno y otro régimen. Buenas noches, buenas noches. Entonces, acá es donde es lo medular en lo que es la diferencia entre el régimen de propiedad exclusiva y el régimen de independización y copropiedad, normados por la ley 27157. Pero para actos que no son de disposición y gravamen, sino para actos de administración, en este caso, el mismo Código Civil hace referencia, para actos de administración, mayoría absoluta, ¿no? En este caso, se necesitaría mayoría absoluta, ¿ya? Y en referencia al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, también mayoría absoluta. O sea, más del 50%, ¿no? 51% a más. Para actos de mera administración. Y nos habíamos quedado en referencia a lo que eran las reservas de aire, ¿no? Este derecho de sobreelevación por el cual el propietario constructor decide reservarse lo que es la azotea para en el futuro realizar una futura construcción. Y cuando esta reserva de aires, la Junta decide independizarlo, ¿no? Hay dos requisitos fundamentales que exige el reglamento de inscripción de registro de predios. Primero, que se le asigne porcentaje de participación, porque al ser una unidad independiente que va a salir de la partida matriz, ¿no? A ver, un favor, ¿cómo lo regulas? Pues apagarlo entonces. Ay, ¿cómo se...? Por favor. Sí, porque yo también estaba quedado congelado. Yeah. Entonces, en la partida matriz, supongamos el edificio, ¿no? Supongamos el edificio que tiene su partida matriz. Entonces, en el edificio de la partida matriz se ha establecido un reglamento interno y se pide independizar 3 secciones. Sección 1, sección 2, sección 3. ¿Y qué pasó con la azotea? La azotea decidió, la persona que efectuó el reglamento interno, el constructor, decidió hacer una reserva. Entonces esto dijo, yo me lo reservo. En todo caso, he buscado la independización para tener dinero y poder sobreedificar. Y como todavía tengo, conforme los parámetros, el derecho de poder edificar, entonces acá realizo la reserva. Entonces, ¿qué es la reserva de aires? En nuestra legislación se dice reserva de aires, ¿ya? Eso es en el caso peruano. Pero esto, en verdad, la reserva de aires no está contemplado como un derecho propio o independiente de mi mismo derecho de sobreedificar. Entonces, nosotros cuando tenemos el derecho de propiedad predial, hemos dicho, la propiedad predial se extiende, ¿no?, hasta los límites verticales de lo que es mi terreno. Entonces, hasta mi terreno, desde acá hasta acá, estos son los límites verticales, yo todo lo que construyo para arriba va a ser mío, ¿no? Y todo lo que construyo para abajo también va a ser mío. Entonces, en base a este derecho de poder sobreelevar o sobreedificar, por eso se llama, en verdad, derecho de sobreelevación, se llama así. ¿Ya? En base a mi derecho de sobreelevación es que la legislación peruana habla de lo que es reserva de aires, mi derecho de sobreedificar niveles superiores.
Este derecho es traído básicamente de la legislación española, porque ahí sí se hace referencia específicamente a lo que es el derecho de sobreelevación. Sin embargo, en nuestra legislación peruana ha sido plasmado como reserva de aires. Y no plasmado así en el Código Civil, sino en referencia a la interpretación que se puede dar del derecho de mi propiedad que me permite sobreelevar mi derecho, ¿no? O construir plantas adicionales sobre mi terreno. Y en referencia a ello es que se da este derecho. Para dar claridad a registros públicos, ¿qué hace registros? Registros, cuando se inscribe el reglamento interno, lo que hace es, por cada unidad inmobiliaria se le asigna una partida registral independiente. Y de ahí que nuestro reglamento de inscripciones de registro de predios, el reglamento de inscripciones de registro de predios, es que hace la diferencia en cuanto, si quiero independizar, por lo menos tiene que tener asignación de porcentaje de participación y área proyectada de acceso. Entonces, si tengo esa referencia, por ejemplo, la escalera, ¿no?, que viene del primer piso y que llega, en todo caso, la proyección a una futura escalera para mi azotea, y yo le asigno porcentajes de participación a este derecho de sobreedificación, entonces eso se llama reserva de aires con independización. ¿Y qué hace el registrador? Crea una partida registral más, ¿no? Número 4. Ahora, si no cumple estas condiciones, no tengo forma de darle, supongamos, acceso o proyección de acceso, y no le he hecho referencia de porcentajes de participación, entonces no es que ese derecho quede extinguido del propietario constructor, no, sino que en la partida matriz se va a publicitar mediante, ahora dice el reglamento, mediante asiento específico, ¿no?, que existe este derecho de sobreelevación o reserva de aires sin independización. Ahora ha habido muchas interpretaciones ya en el ámbito de la calificación registral, cuándo procede, cuándo no procede este derecho. Entonces, ha habido referencias, algunas confirmadas por el Tribunal Registral, que dicen, no necesariamente va a proceder publicitar un derecho de sobreedificación no necesariamente va a proceder publicitarse en las partidas registrales un derecho de sobreedificación, porque esto es algo que recién lo exige el nuevo reglamento de inscripción de registro de predios. Pero hay que tener cuidado, porque a diferencia de todos los actos o derechos que se publicitan en las partidas registrales, los que están en las partidas registrales, o sea, el asiento registral de las partidas, es lo que goza del principio de legitimación. Se dice que los asientos registrales se consideran exactos y válidos, ¿no?, mientras no sean declarados judicialmente, ahora con la ley 3313 administrativamente su nulidad. En el caso de reglamento interno hay un apartado especial o una sección especial a ese principio de legitimación de los asientos registrales. Por consiguiente, puede hacer que en el reglamento interno, o sea, en el título archivado, sí conste lo que se llama la reserva de aires, ¿no? Pero por más que en la partida matriz no diga nada, el título archivado para lo que es reglamento interno goza del principio de legitimación. Entonces, no se basen cuando vean ustedes reglamento interno, como en la partida matriz no publicita que hay reserva de aires, yo considero que los techos son comunes. No, hay que revisar los archivados y hay que ver si ahí se estableció o no se estableció reserva de aires. Y esto en la praxis ha traído bastante problemas, ¿no? Porque muchas veces no son claros los asientos
O en todo caso, la Junta nunca dijo nada sobre qué calidad tenían los techos o las azoteas. Entonces, bajo la premisa del decreto ley 22.112, cuando no se hacía mención a las azoteas que había o que reservaban un derecho sobre edificación, hay una presunción que las azoteas eran zonas comunes. Y de ahí hay una problemática actual que sucede, ¿no?, cuando al propietario del último piso, el propietario constructor le dijo: yo te vendo el departamento del último piso con su azotea. Entonces, confiado, ¿no?, el que compró el último piso se pone a edificar en la azotea. Y cuando va al ámbito registral, se dan con la sorpresa que ellos están normados por el decreto legislativo 22.112. ¿Y qué le dice el registrador? Le dice: no, la azotea, conforme el decreto ley 22.112, se presume común. Y en el título archivado no hay ninguna referencia que esto sea propio de tu unidad. Entonces, un poco que quizá el propietario se sienta estafado. Pero quizá la voluntad no ha sido estafarlo, sino la voluntad del propietario constructor en verdad fue concederle ese derecho. ¿Y cómo se soluciona esto? Se soluciona mediante una asamblea de reconocimiento. ¿Ya? Esta asamblea de reconocimiento está contemplado en la directiva 09-2008 SUNARP, aprobado por la resolución 340-2008 SUNARP. Entonces, ¿qué dice básicamente esta asamblea de reconocimiento? Dice que esta presunción legal que nos da el decreto ley 22.112, ¿no?, puede ser desestimado cuando nosotros probamos lo contrario, porque en este caso el silencio, ¿no?, o la omisión no va a constituir derecho. Entonces es una presunción y como toda presunción puede ser descartada. Y si la Junta de Propietarios, en estos supuestos donde con un contrato de compra-venta se ha transferido con las azoteas, reconoce ese derecho, en todo caso sí se puede establecer lo que se llaman las reservas de aires para esa unidad o en todo caso incluso para el propietario constructor, ¿no? Entonces no está supeditado básicamente a que la reserva de aire siempre sea para el propietario constructor, sino también podría ser para la última unidad, ¿no?, en el caso que se le ha vendido con sus aires reservados. Ahora, pero si en el título archivado, muy por el contrario, sí se hace referencia de que el techo o la azotea es zona común, entonces ahí nos encontramos bajo otro supuesto. En ese otro supuesto, donde sí la manifestación de voluntad del propietario constructor y de la Junta fue que las azoteas sean comunes, ahí lo que hay que proceder es a desafectar la azotea, ¿no?, y lo que es la transferencia o adjudicación puede ser a favor del propietario de una de las unidades. Entonces son dos supuestos diferentes, ¿ya? Asamblea de reconocimiento cuando no hubo nada en el título archivado y nos basamos en la presunción legal que puede ser desestimada. Pero si sí ha habido claridad en que las azoteas o techos son zonas comunes, en ese supuesto es desafectación y transferencia. Esta asamblea de reconocimiento, cuando nos encontramos en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se va a necesitar el mismo porcentaje para poder disponer o gravar de zonas comunes. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 2/3 partes, ¿no? O 2/3 parte de los porcentajes de participación, ¿ya? Partes, vamos a ver.
o sea, más del 66.66%, ¿no?, de los porcentajes de participación. Y bastaría su asamblea de reconocimiento. En la actualidad, por el contrario, ¿no?, cuando hay reserva de aire sin independización y el propietario constructor o la junta decide lo que es el establecimiento del reglamento interno, en la actualidad sí se publicita con asiento específico en la partida matriz. Si el registrador lo omite, eso no quita que siga habiendo lo que es el reglamento interno con reserva de aires sin independización, porque ya sabemos que el principio de legitimación en caso de reglamentos internos trasciende a lo que es el título archivado. Entonces no puede decir, no, porque el registrador no lo puso en la partida, no existe ese derecho. No. En el caso de reglamento interno trasciende a lo que es el título archivado. Y creo que ahí nos quedamos y ahora vamos a entrar a los requisitos formales en lo que es el reglamento interno. Entonces, parte de la calificación por parte de registros públicos es tener un título válido. Entonces, el registrador califica que el acto derecho, un título es el documento que contiene el acto derecho, ¿ya? En el caso de reglamentos internos hemos dicho que el reglamento interno es un negocio jurídico. Y como negocio jurídico, a nivel notarial, los notarios cuando formalizan negocios jurídicos, compras, ventas, hipotecas, donaciones, ¿no?, adopciones, los notarios, ¿qué tienen que hacer? Escrituras públicas. Pero cuando el notario no formaliza negocios jurídicos, sino hechos, acontecimientos, el notario lo que realiza son actas notariales. En este caso, al ser un negocio jurídico, el notario va a elaborar lo que es una escritura pública. Entonces, el artículo 2010 del Código Civil nos habla del principio de titulación auténtica y se dice, las inscripciones se realizan en mérito a instrumentos públicos. Entonces, en este caso, como es un negocio jurídico y no dice instrumentos públicos, el documento auténtico sería la escritura pública. Pero el artículo 20 te dice también, salvo disposición legal en contrario. Para el caso del reglamento interno, ese salvo disposición legal en contrario es medular, porque el reglamento interno permite también realizarse mediante documento privado con firma certificada por notario. ¿Ya? Entonces, nos encontramos con un título válido, con un acto inscribible y vamos a ver que la formalidad sea adecuada. ¿Cuál formalidad? Escritura pública o documento privado con firmas certificadas ante notario. Actualmente, cuando uno presenta escritura pública, nos encontramos bajo el sistema de la presentación cautiva, ¿no? Esto lo realiza la presentación el notario, su dependiente, y si es un tercero, ¿no?, un tercero que esté legitimado por el notario como presentante de ese título. Y esto lo revisa internamente en registros públicos por el módulo del notariado. En este módulo, que es un sistema informático, se ve que el notario esté activo, el dependiente activo o el tercero legitimado debidamente identificado, ¿no? Pero si lo presentamos por documento privado con firma certificada por notario, en este caso no es necesario cargarlo
en lo que es el módulo del notariado. Ahora, sí hubo unas pequeñas referencias en cuanto a la dación de la ley 30313, por ejemplo. La ley 30313 dice, cuando surge esta ley en base a que había habido varios instrumentos públicos que eran falsos o había habido suplantación de personas, ¿no? Restringe las competencias del notario. Dice, para actos de disposición y gravamen en el ámbito de la competencia notarial tiene que ser el notario dentro de la provincia, dentro del distrito donde se ubique el predio. Y bajo esas referencias de la ley se hablaba cuando el notario elabore, dice, sus instrumentos notariales, ¿no? En forma general. Entonces, en base a eso, se quiso restringir la competencia de los notarios públicos que no sean, o los notarios que no sean de la provincia donde se ubica el inmueble, y muchos títulos salían observados en ese sentido, ¿no? Porque la certificación de firmas era por un notario de una provincia diferente. Y el reglamento interno lo que originaba era que se independicen, ¿no? Que se independicen las secciones exclusivas, como ustedes saben, ¿no? Ahora decía, la independización es un acto de disposición, es un acto de gravamen. ¿Qué consideran ustedes que es la independización? Abrir una nueva partida, registrar por cada unidad inmobiliaria. Abrir una nueva partida, ¿no? Pero por la independización, también al establecer secciones comunes, zonas comunes, no estarías restringiendo tu derecho de propiedad, o sea, básicamente estás renunciando a parte de tu derecho, ¿no? Entonces, debería ser el notario dentro del distrito, dentro de la provincia, quien firme. De ahí viene, incluso esta ley todavía es precisada después, la ley 33 es precisada por el decreto legislativo 1232, ¿no? Y acá ya no te habla de actuaciones notariales, sino acá básicamente te habla de escrituras públicas, también por actos de disposición y gravamen. Entonces, habría que ver si el reglamento interno era un acto de disposición, un acto de gravamen en sí, para ver si le aplicábamos estas requisiciones convencionales. Diferente es, ¿se acuerdan cuando vimos lo que era la declaratoria de fábrica? Ahí sí dijimos que en el proceso de regularización, ahí está plasmado que el notario tiene que ser dentro de la provincia, dentro del distrito, y si firmaba un notario de otra provincia, ese proceso de regularización de fábrica caía, porque no era competente, pues. Pero ahí es porque la ley incide que tiene que ser el notario competente dentro de la provincia, dentro del distrito. Pero acá nos encontramos ya en una base interpretativa. Estamos bajo estos alcances en cuanto al reglamento interno. Y más que todo, si el decreto legislativo 1232, ¿no? Que quizá la competencia no lo opaca o no lo acoge tanto como la ley 3313, pero sí al crear el artículo 123A ya hablaba de lo que era la restricción en cuanto a escrituras públicas por actos de disposición y gravamen. Incluso también hablaba de documentos con firmas certificadas en caso de disposición y gravamen, o sea, en base a estas dos formalidades, ¿no? El tribunal hizo una interpretación y dijo, acá no nos encontramos en actos de disposición y gravamen, sino acá lo que nos encontramos es en actos de modificación, en todo caso de modificación o de introducir modificaciones al bien. Porque
de todas maneras conservaba un derecho de copropiedad especial accesorio sobre los bienes comunes en referencia a los porcentajes de participación y en referencia a sus secciones exclusivas, el dominio exclusivo del mismo, ¿no? Entonces, en base a eso es que la referencia que se tiene o que tuvo el tribunal en estos casos es no impedir que estas escrituras públicas o estos documentos privados certificados por notarios de otras provincias puedan dar origen a lo que es la inscripción de lo que es el reglamento interno, ¿ya? Ahora, ¿quién puede otorgar este reglamento interno? Originalmente lo puede otorgar el propietario o el constructor, ¿no? Y cuando ya existen varios propietarios, supuestamente ya existe un reglamento interno, porque el reglamento interno se da básicamente cuando hay más de un propietario, ¿no?, de diversas secciones de una misma edificación. Pero no estamos hablando de copropiedad, porque en la copropiedad no es que hay varios propietarios, sino que ambos tienen cuotas ideales, ¿no?, como un mismo propietario de la edificación, mientras no se haga la partición. En el caso de propietario de diversas unidades es que por la sección A existe un propietario exclusivo, por la sección B otro propietario exclusivo, por la sección C otro propietario exclusivo de la edificación, que tiene secciones o bienes comunes. Entonces, en ese supuesto, lo que habría que hacer es una junta de propietarios, y ahí vamos a ver las diferencias que hay en actos de regularización de reglamento interno, actos de adecuación de reglamento interno, actos de modificación de reglamento interno, y los requisitos legales en cada uno de esos supuestos, que son diferentes, dicho sea de paso, ¿no? Las partidas matrices son las partidas mamás, ¿no? Son las originales, las que tienen en sí inscritos todo el edificio, ¿no? Entonces esta es la partida matriz. Lo que busca el registro de predios es que siempre exista, ¿no?, una persona, un derecho y un bien. Dar claridad, estos tres enfoques en lo que es el registro de predios. Y en referencia a este reglamento interno donde tenemos inscrito, por ejemplo, el edificio, ¿no?, tenemos secciones exclusivas, departamento 1, departamento 2, departamento 3. Entonces acá tenemos un bien. Hay que dar claridad a la persona que es propietario y al derecho que es propietario. Por eso, cuando se inscribe lo que es el reglamento interno en la matriz, se realiza a la vez lo que son las independizaciones de las secciones exclusivas. Ahora, ¿y qué queda en la partida matriz? O sea, en la partida mamá, partida 1. En la partida matriz, lo que hace el registrador es inscribir básicamente que existe un reglamento interno. Esto lo inscribe en la partida 1. Hace referencia que existe una reserva de aires, si es que no se ha independizado, ¿no? Hace referencia, conforme la ley 27157 y unas innovaciones, que está constituida la junta de propietarios.
Apenas se inscribe el reglamento interno, queda constituida la Junta de Propietarios. Hace referencia de los representantes de esa junta, ¿no? El presidente o la junta directiva, si hubiera. Y de las anotaciones de independización que se hayan dado, ¿no? Anotaciones de independización. ¿Y qué anotaciones de independización? De las secciones exclusivas, ¿no? Y lo que se aperturan son partidas nuevas, partidas 2, partidas 3, partidas 4 de las secciones exclusivas. Nuestro sistema en registro de predios se dice que es un sistema organizado por el principio de especialidad, así se llama, principio de especialidad, en base a lo que es el folio real. Por cada unidad inmobiliaria se va a abrir una partida registral. La mamá que queda como antecedente, la partida matriz y las partidas independizadas que surgen del mismo. Doctor, el área Dígame. de la partida matriz quedaría reducida a zonas comunes. Así es. Acá también, muy bien, buena observación, ¿no? Y acá va a quedar lo que son las zonas comunes, ¿no? Zonas comunes. A que queda reducida luego de las independizaciones, ¿no? La matriz. Entonces todo eso va a quedar en la partida matriz, ¿no? Ahora, esta referencia de las independizaciones y la constitución de la partida matriz se da origen en base a estos documentos formales que le hablé, por escritura pública o por documento privado. Pero si bien el reglamento, ¿no?, se pedía escritura pública y documento privado, para poder realizar estas independizaciones a esta formalidad de lo que es el reglamento interno, hay que acompañarlo más, para que sea factible estas independizaciones, la memoria descriptiva En esta memoria descriptiva se irá el área, el lindero, medidas perimétricas de todas las unidades exclusivas y los bienes comunes, y también los planos de independización. ¿Ya? Entonces ya saben, reglamento interno por escritura pública o por documento privado. Y además la memoria descriptiva y los planos de independización. Ahora, hemos dicho que el reglamento interno, más que un límite que lo realiza la ley, el reglamento interno lo que procura es establecernos limitaciones en base a los bienes comunes, ¿no? Y en base a mi derecho de propiedad. Y otra referencia que se da constantemente en cuanto a la calificación es necesario que exista un muro perimétrico para determinar las secciones exclusivas. O sea, es necesario para decir, ¿no?, que mi sección exclusiva es todo este salón que yo haya puesto esta pared. ¿Y qué pasaría si no existiría esta pared, pero yo digo que mi limitación es hasta ahí nomás de mi sección exclusiva? Y lo demás sigue siendo el pasadizo, bien como. ¿Sería válido eso? ¿Qué piensan? Sí, sería válido, claro. Porque las limitaciones verticales en verdad son convenios. O sea, yo por naturaleza puedo edificar todo lo que quiera conforme el derecho romano sobre mi terreno, para arriba y para abajo. Entonces todo eso yo lo puedo aprovechar. Y no necesito que me pongan, no, solo puedes aprovecharlo hasta tal nivel. No, todo va hacia arriba.
pero sí está sujeto a límites legales, ¿no? La zonificación, la subdivisión, el control, la habilitación urbana, etc. Pero en cuanto a mis limitaciones verticales, en cuanto a mis limitaciones de los perímetros, eso es convenido. Si me aprovecho más allá, el vecino va a reclamar, porque me va a decir, oye, tú me estás invadiendo mi terreno, págame o demuele, ¿no? Y igual que si él se aprovecha, entonces eso lo hemos convenido. Igual es en el reglamento interno. En el reglamento interno, siempre y cuando esté correctamente delimitada mi sección exclusiva, no tendría por qué pedirse lo que es que esté cercado por un muro divisorio. Tanto así los estacionamientos mismos. ¿Acaso en el estacionamiento levantamos pared o simplemente dibujamos una línea y le ponemos un numerito? Eso es lo que hacemos, ¿no? Y las personas que vienen con su auto respetan, ¿no? Este es el mío es el número 4 y ahí me estaciono. Entonces no es necesario poner esos cercos perimétricos. Por otro lado, en cuanto a estas habilitaciones urbanas de viviendas unifamiliares con zonas comunes, habíamos dicho que en ese caso es una excepción que no se necesitaba ver fábrica, incluso para establecer reglamento interno. O en estas subdivisiones municipales tipo quinta, donde bastaba la resolución municipal y no se necesitaba como acto previo que haya fábrica para constituir reglamento interno. O sea, ¿por qué? Porque los límites están dados en ese papelito, pero todos respetan esos límites y se puede restablecer el reglamento interno de esos límites. Entonces, en referencia a eso, muchas de las observaciones donde los registradores incidían en cuanto, no, que acá no hay un muro divisorio, por eso tú no puedes determinar cuál es tu sección exclusiva y cuál es tu zona común, ya en la actualidad han sido superados esos conceptos, ¿no? Con esta nueva concepción de los límites y las limitaciones que puede traer el derecho de propiedad. La constitución del reglamento interno básicamente es cuando se culmina lo que es el proceso de edificación y recién vamos a lo que es crear nuestro reglamento interno, ¿eh? ¿Quién lo otorga? Lo otorga el propietario constructor o los propietarios cuando ya existen pluralidad de propietarios, ¿no? Y no se estableció ningún reglamento interno. Yo he construido un edificio y he vendido los departamentos, pero al final nunca hice el reglamento interno. Pero ya de hecho hay un reglamento interno. Las personas de los edificios acaso van a decir, no, como no hay reglamento interno, entonces la escalera nadie puede pasar al piso superior porque es mía. No, no, se respeta. En verdad es que existe ya un reglamento interno de hecho. Entonces, en ese supuesto también se pone la norma, ¿no? En caso de que exista un reglamento interno de hecho, también bastaría, en su caso, más del 50% de participación para lo que es el reglamento interno. Para las directivas, o elegir en todo caso la directiva, igual el voto es, como todavía ahí no hay porcentajes de participación debidamente delimitados, entonces se cuenta por cada sección exclusiva. Y lo puede pedir el propietario constructor o el 25% o más del 25% de los propietarios de las secciones exclusivas en el caso que se quiera constituir un reglamento interno. Vamos a ver después la diferencia en lo que es una regularización del reglamento interno, normado por la ley 27157 en el artículo 6. Ahora también tenemos la figura de lo que es la pluralidad de reglamentos internos. Y habíamos visto que el reglamento interno no se realiza solo sobre una edificación, sino también habla la norma sobre edificaciones. Y bajo el decreto ley 22.112 hablaba de conjuntos residenciales, grupos vecinales, ¿no? Conjuntos habitacionales. Y en base de ello, la ley 27.157 también ha traído lo que son casas en copropiedad u otras
¿no?, en forma libre u otras formas de establecer reglamento interno. Ha traído los reglamentos internos o las propiedades horizontales atípicas, ¿se acuerdan? Las quintas que habíamos hablado, ¿no?, que eran otros tipos de reglamentos internos. Entonces, existe posibilidad de que nos encontremos, por ejemplo, en un conjunto habitacional, ¿no? Hay un edificio por acá, otro edificio por acá, otro por acá. Y lo que compartimos, todos estos edificios, es que están cercados y existen acá los estacionamientos, ¿no? Acá hay un parque, acá hay una piscina, una canchita de golf, etcétera, ¿no? Y todos estos edificios que son bloques inmobiliarios. Entonces, se puede dar en estos supuestos lo que es un reglamento interno general y también por cada sección un reglamento interno propio. Y en ese caso existe la posibilidad de que haya pluralidades de reglamentos internos. Siempre y cuando existan áreas físicamente determinables, y en ese supuesto es que nos basamos cuando hablamos de esta pluralidad de reglamentos internos. Lo que sí exige la norma es, como en este reglamento interno general va a tener su junta de propietarios, ¿no?, y cada reglamento interno propio también va a tener su junta, ¿no? Lo que exige la norma es que haya lo que se llama una relación para que los representantes de cada uno de las secciones que constituye su reglamento interno propio puedan participar o puedan ser vinculados en la toma de decisiones de este reglamento interno general. Entonces, cuando se producen asambleas acá, los que van son los representantes de cada junta de propietarios de cada reglamento interno propio. Ahora, en cuanto a los porcentajes de participación, acá se va a poner el porcentaje de participación del 100% de toda la edificación, y cada uno también tendrá su porcentaje de participación de 100% en referencia a su bloque. ¿Ya? Y los acuerdos votarán, ¿no?, dispondrán los acuerdos, participarán en el reglamento interno general, pero estarán vinculados en cuanto a su participación en referencia al reglamento interno general. Por ejemplo, si fueran 5 edificios, supongamos, ¿no?, 5 edificios, ¿cuánto sería? 20% cada uno, ¿no? Entonces cada uno tendría el 20% de cada uno de los edificios en este reglamento interno general en la participación. ¿Y bajo qué criterio se va a determinar? Se hablan de criterios razonables, ¿no? Criterios razonables significan criterios objetivos, criterios que se puedan determinar en referencia a ello. Entonces podría ser, por ejemplo, por área ocupada, por ubicación, otro tipo de criterio razonable, por el tipo de uso, etc. Son criterios determinados para establecer este reglamento interno. A diferencia del decreto ley 22.112, que hablaba solo por área construida, ¿no? O sea, el área techada. Ahora, esto es para constituir reglamentos internos, hemos dicho, porque no existe reglamentos internos. ¿Y qué pasa en el caso de adecuación de reglamentos internos? En caso de adecuación de reglamentos internos nos encontramos que ya existe un reglamento interno, por ejemplo, por el decreto ley 22.112, supongamos, ¿no?
Y bajo este decreto ley 22.112, por ejemplo, establecía que los porcentajes de participación eran en referencia al área construida. O sea, el área techada. Pero resulta que tenía mi edificio con el área construida y en el primer piso yo tenía lo que se llaman la zona común de estacionamientos. ¿No? Tenía mi primer piso con mi zona común de estacionamientos y uno llegaba con su auto, pocos tenían auto, era un privilegio, entonces había bastante espacio para estacionar, ¿no? Ahora ya que los autos ya no es tener bastante ganancia como para tener un auto, no, ahora dentro de la familia existe 4 autos, 5 autos, entonces ¿cómo hacemos para evitar estacionamiento? Lo que tenemos que hacer es adecuar este reglamento interno a la ley 27157 porque lo que necesitamos es determinar en verdad cuántos estacionamientos va a tener y cada uno que respete el espacio de esos estacionamientos, ¿no? Un problema que se genera en base a este reglamento interno. Ojo, pero bajo el decreto legislativo 22.112 se habla de áreas ocupadas y estos estacionamientos no tienen área techada, están en un patio libre. ¿Cómo hacemos en ese supuesto? Entonces le dicen, doctor, doctora, ¿cómo hago en este supuesto? ¿Dónde está la solución? Está en la tercera disposición final de la ley 27157, ¿no? Tercera disposición final de la ley 27157, que justo nos habla de lo que es la adecuación de reglamento interno. Nos dice, los reglamentos internos vigentes a la fecha de publicación de la ley se adecúan a lo que ella establece. Entonces, este reglamento hay que adecuarlo a lo que la ley establece. ¿Y cómo hago en este caso? Bueno, convoco una junta, porque acá sí hay junta de propietarios. La cosa es que el decreto ley 22.112 establecía la junta de propietarios, pero no era necesario inscribirlo. Ahora la ley 27157 te dice que hay que inscribir la junta de propietarios. Y el presidente de esta junta, que existe bajo el amparo de este decreto ley 22.112, convoca. Y cuando convoca, por ejemplo, en la primera convocatoria se necesita lo que es la mayoría absoluta. Ojo, pero no han ido todos, porque no les interesa a todos ir. Entonces hago una segunda convocatoria. Y en esta segunda convocatoria se puede aprobar con los que asistan, dice. Ojo, con los que asistan. Interesante, ¿no? Y si solo asiste el que convoca, ¿procedería? ¿Qué dicen ustedes? Sí, procedería. Claro, con los que asistan. Solo yo convoqué, nadie me hizo caso, bueno, entonces yo lo adecuo. Interesante, gran solución para solucionar estos problemas. ¿Y los demás se van a encontrar vinculados a pesar que no asistieron? Claro. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo simplemente es un proceso de adecuación. No estoy modificando, ¿ya? Al menos no estoy modificando sustancialmente, digamos. O sea, no estoy variando lo que son las áreas de las secciones exclusivas. Ahí sí no estarían vinculados, pues, ¿no? Sino lo que estoy haciendo es adecuando un régimen antiguo al régimen actual.
¿Y qué pasó con estos estacionamientos que existían pero no tenían porcentajes de participación porque no eran áreas construidas? ¿Qué pasa con ellos? No tenían porcentaje de participación porque no eran áreas construidas. Y este decreto ley me decía, solo cuando hay áreas construidas hay porcentaje de participación. ¿Qué hago ahí en esos supuestos? Cuando adecuo, lo hago bajo un criterio razonable que permita incorporar todas las unidades, incluso los estacionamientos. ¿Cuál podría ser, por ejemplo? Por área techada no va a prosperar porque nos encontramos en un lugar donde no hay área techada. Entonces podría ser por área ocupada, podría ser por ubicación o por porcentaje de distribución equitativo en base a los estacionamientos que tienen el mismo área y están ubicados en el primer nivel. Entonces ahí sí procede lo que es la adecuación con modificación, pero solo para incorporar todas las unidades, incluso los estacionamientos, a la nueva ley 27157. Entonces, por eso, la adecuación dice, se modifica las disposiciones contenidas en el reglamento interno que contravienen las disposiciones de carácter imperativo de la nueva norma. Y se incorporan mandatos de la nueva norma. ¿Qué vamos a incorporar acá? Por ejemplo, acá vamos a incorporar los nuevos criterios, y hemos dicho, ¿no? Si hay áreas reservadas, ¿no? Todas las unidades van a tener porcentajes. La junta de propietarios, ¿no? Hay que hacer referencia al régimen que vamos a actuar. Si es un edificio, ya saben que es obligatorio el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Si no fuera un edificio, cualquiera de los dos regímenes. Todo eso implica la adecuación del reglamento interno. Ojo, pero siempre se necesita para esto convocar. No es que, no, es una adecuación, no necesito convocar porque basta que yo asista. No, no es así. Los demás, por más que no asistan, hay que hacerle referencia a lo que yo estoy pensando hacer, adecuarme a la nueva ley 27157. ¿Ya? Documentos formales, ya saben, igual que el otro, ¿no? Su escritura pública o su documento privado con firmas legalizadas ante notario. Si intervienen todos los propietarios, o sea, una junta universal, sin haber sido convocados y deciden todos en una reunión, quizá ahora a fin de año, no todos asistan, vamos a adecuarnos a la nueva ley. Entonces acá no es necesario juntar esquela de convocatorias, ¿no? Ni tampoco acta de la Junta de Propietarios. Si no intervienen todos, entonces en ese caso sí, ¿no? Se elige al presidente de la Junta y debe adjuntarse la convocatoria y la copia certificada del acta. ¿Quién puede convocar? El presidente, por si acaso. El presidente, salvo que en el reglamento interno diga pues que convoque otra persona. Acá también había la posibilidad de que haya el administrador, quien convoque. La convocatoria debe ser 5 días antes de llevarse a cabo la junta.
y lo que se cursa son cartas, esquelas o el medio que haga referencia el reglamento interno inscrito, porque acá hay un reglamento interno inscrito, solo que no está adecuado a la nueva ley, donde me dice cómo convocar. Hay que seguir los avisos y los carteles. Ustedes tienen que tener cuidado cuando hagan estos tipos de reglamentos internos en la redacción del acta. El acta es fundamental para los acuerdos que lleguen a adoptar entre los vecinos. Entonces, ¿qué hago primero? Primero voy a elegir a uno de los integrantes de los concurrentes que haga la función de presidente y otro que haga la función de secretario, ¿ya? Para llevar a cabo lo que es la junta. No es que esté nombrando al presidente de la junta de propietarios, ¿no? Sino que para llevar a cabo la asamblea necesitamos un presidente que dirija los acuerdos y un secretario que tome apunte de esos acuerdos. El acta debe ser conforme a la convocatoria en cuanto al lugar, fecha y hora en que se realiza, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con poner una hora diferente a la convocatoria. Incluso de la hora depende si los acuerdos fueron válidos en primera o en segunda convocatoria. Ya saben que en segunda convocatoria incluso podría ser solo por el que convocó nomás, ¿no? Hay que poner qué propietarios concurrieron, y como acá nos encontramos en un reglamento interno antiguo, hay que poner los porcentajes de participación conforme a ese reglamento interno antiguo. Bajo el decreto ley 22.112 se establecía por área techada y cada uno tenía su porcentaje de participación, ¿no? Ahora, si no lo tienen, se omitió, entonces se va a considerar un voto por cada sección o unidad inmobiliaria. Los puntos de la agenda son necesarios hacerlo referencia, punto por punto, conforme la convocatoria. Las votaciones también, hay que decir si hubo votación por mayoría, cuántos a favor, cuántos en contra, cuántos se abstuvieron. Y al final la firma del presidente, el secretario y todos los que participaron en la junta. En la praxis se da mucho el caso que se presenta la copia certificada de la junta de propietarios y no firmaron los que participaron. Y solo firma el presidente y el secretario, ¿no? Entonces eso es objetado. Dice, no, pues acá no hay una manifestación de voluntad válida. A veces también se hace referencia, participaron todos, pero a mitad de reunión se fueron todos y solo quedó el presidente y secretario firmó. Y después de tomar a cabo los acuerdos, tampoco se acepta eso. Tienen que firmar todos los concurrentes para considerarlos válidos sus votos. En cuanto a la calificación registral, el registrador tiene que ver también que los que firmaron sean los titulares registrales. Muchas veces pasa que no son los titulares registrales, ¿no? En ese caso no se les considera sus votos a favor. ¿Ya? Ahora, eso es en cuanto a lo que es adecuación del reglamento interno, ¿no? Ahora, modificación del reglamento interno, que es diferente. En las modificaciones del reglamento interno, ¿por qué se pueden dar? Va a haber modificaciones. Por ejemplo, yo
tengo un departamento dúplex, ¿no?, de 100 metros cuadrados en el primer piso, 100 metros cuadrados en el segundo piso, y quiero independizarlo. Entonces, en ese caso, hay una modificación del reglamento interno. ¿Por qué? Porque yo era propietario de una sola unidad, ahora soy propietario de 2 unidades, ¿no? Ahora, hacemos nosotros el acto de reconocimiento y decimos que el propietario del último nivel también es propietario de la azotea. Se va a incrementar su área ocupada y va a disminuir nuestro porcentaje de participación. Hay que modificar el reglamento interno. Queremos cambiar el criterio, porque el criterio que teníamos de área techada no nos conviene. Entonces hacemos una modificación del reglamento interno, ¿no? O en todo caso, ¿se acuerdan que yo le dije que había la factibilidad de unir unidades inmobiliarias cuando había una unidad funcional, ¿no? Entonces, de 3 unidades independientes, ahora solo quiero crear una nomás por unidad funcional. Entonces, bajo esos supuestos es que se da lo que es la modificación del reglamento interno. Esta modificación del reglamento interno, cuando nos encontramos bajo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, se da con una mayoría calificada de 2/3 partes, ¿ya?, de la Junta de Propietarios. Y cuando nos encontramos bajo el ámbito de independización y copropiedad, ¿no?, se da con la mayoría unánime, o sea, con todos, el acuerdo de todos los propietarios, tiene que ser por unanimidad. Ahora les comenté la clase pasada que bajo el amparo de esta directiva, ¿no?, 09/2008, SUNAR, existía lo que eran las cláusulas de consentimiento previo, ¿se acuerdan? ¿Y qué significaba esta cláusula? Esta cláusula estaba basada en ese modelo que dio el Ministerio de Transporte y Comunicaciones el año 2000, donde decía, bueno, si yo voy a acumular mis secciones exclusivas y no voy a afectar los porcentajes de participación de ningún otro propietario, o yo voy a independizar mi sección exclusiva y no voy a afectar ningún porcentaje de participación, entonces se podría contener en el reglamento interno una cláusula de autorización previa donde no necesite ya la aprobación de la Junta. ¿Por qué? Porque simplemente lo que va a hacer, se va a dividir mi 20% en 2 unidades nuevas, cada una con el 10%, ¿no? En ese supuesto, actualmente lo encontramos normado en el artículo 89 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Esta cláusula de consentimiento previo, ¿no?, ya lo encontramos normado en nuestro Reglamento de Inscripciones. Y ahí se hace referencia que en este supuesto tiene que ser solo por el propietario que está dividiendo, independizando su unidad, pero como título formal se va a necesitar una escritura pública, ¿ya? Entonces, cuando se hagan referencia a las cláusulas de consentimiento previo, ya saben que el título formal tiene que ser escritura pública, ¿ya? Y acá no necesito yo convocar a la Junta para que me apruebe la división, la acumulación, nada suficiente, porque ya el reglamento contempla las referencias de acuerdo. Ahora, sí existe una restricción para independizar, que lo encontramos normado en el artículo 44 de la ley 27157. Y nos dice, nosotros podemos independizar o acumular siempre y cuando esté conforme a las reglas del reglamento, en aquel entonces, ¿no?, Reglamento Nacional de Construcciones, ahora Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Por qué? Porque los espacios tienen que ser los adecuados para el uso que le estemos dando, ¿no? Si es para vivienda, si es para un depósito, para una oficina, tienen que ser los espacios adecuados. Y en ese caso nos encontramos no con una limitación, sino nos encontramos con un límite por la ley, ¿ya? Ahora, también la modificación del reglamento interno no puede implicar
que nosotros dejemos de desobedecer reglas básicas del urbanismo, de los certificados de parámetros, ¿no?, que nos da la municipalidad. Si la municipalidad nos impone a nosotros tener, por ejemplo, estacionamientos para visitas, entonces no podemos, mediante una modificación de reglamento, incidir que ya no exista esos estacionamientos para visitas, sino todos sean propios. Entonces también tenemos que respetar estas reglas del Reglamento Nacional de Edificaciones en sí. Entonces ya saben, para actos de disposición y gravamen, 2/3 partes cuando es el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Para actos de disposición y gravamen bajo el régimen de independización y copropiedad, unanimidad. Cuando son modificaciones del reglamento interno que no incumben actos de disposición y gravamen, en ese supuesto bastaría más del 50% de participación. O sea, cuando sean actos simplemente de mera administración, ¿no?, de acumulaciones, independizaciones, donde no se necesita mayoría calificada, ¿no?, porque no se está afectando zonas comunes, bienes comunes, ¿ya? Entonces, bajo ese ámbito es que ustedes tienen que determinar los porcentajes, ¿no? Si estoy desafectando bienes comunes, ya saben. Si estoy acumulando o estoy haciendo modificaciones no sustanciales, entonces la mayoría absoluta, ¿no? 50% más 1. O más del 50%. Y nos vamos por lo que es la regularización del reglamento interno. Habíamos hablado constitución del reglamento interno, después adecuación del reglamento interno, hemos visto modificación del reglamento interno y ahora regularización del reglamento interno, ¿no? Este trámite es un supuesto especial dado por el artículo 3 de la ley 27157, ¿ya? Artículo 3 de la ley 27157. Y esto hay que concordarlo con el artículo 6.1 de su reglamento, el Decreto Supremo 035/2006 Vivienda. Disculpe, artículo 20. Y este es artículo 3 y artículo 6.1 de la ley 27157. Y este es artículo 20 del Decreto Supremo 035/2006 Vivienda, ¿ya? Entonces son las bases legales que norman este proceso de regularización del reglamento interno. Y se da en ese supuesto donde hay pluralidad de propietarios y en todo caso ya existe un reglamento interno de hecho, ¿no? Ya tenemos un reglamento interno de hecho. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso, el propietario interesado, por ejemplo, que yo sea el propietario interesado para regularizar nuestro reglamento interno, porque tenemos muchos conflictos entre las familias que viven en el edificio. Yo convoco a todos a reunirnos en una junta de propietarios, pero acá hay una particularidad. La convocatoria no lo voy a hacer ya no por notas, o no lo voy a hacer por citaciones, sino como no hay un reglamento interno, ¿cómo demuestro yo una convocatoria válida? Me voy al notariado, por carta notarial, ¿ya? Y eso es lo que adjunto. Y tengo que pasar carta notarial a cada uno de los propietarios de las secciones exclusivas que forman este reglamento interno. Y esta carta notarial tengo que dirigirlo para una asamblea que se debe realizar desde la convocatoria hasta la asamblea, ¿ya?, en un término después de 5 días y hasta 10 días. O sea, de 5 a 10 días tengo que llevar a cabo yo la asamblea.
¿Por qué? Por carta notarial, ¿no? Diferente a lo que era la modificación o adecuación de reglamento interno, donde ya había un reglamento interno que me decía cómo convocar. Acá, como no hay, tiene que ser por carta notarial. En este caso, como no hay reglamento interno, hay una presunción de alícuotas. Que todos son iguales. ¿Ya? Hay una presunción de igualdad de alícuotas. Si somos 5, se presume pues 100 entre 5, 20 cada uno tenemos el porcentaje de participación. Y el acuerdo se da por mayoría de todos simplemente. ¿Ya? 3 a favor, 2 en contra, se dio el acuerdo. Ahora, el título formal, en este caso, vendría a ser un acta simple firmada por todos. Miren, carta notarial, hay una presunción de alícuotas y ¿qué hago al final? Firmamos un acta simple todos. Que la debemos firmar todos, ¿no? Todos los concurrentes firmamos eso. Acá tenemos que decir si aprobamos la regularización o el procedimiento de regularización, tenemos que decir qué régimen vamos a adoptar, tenemos que decir cuál va a ser el porcentaje que nos vamos a asignar conforme a ese criterio razonable que vamos a adoptar. En cuanto yo convoqué y efectué un gasto, al convocarlos por las cartas notariales, vamos a decir cómo nos vamos a distribuir esos gastos. Y vamos a nombrar a un representante si con esta regularización también vamos a tener que necesitar regularizar la edificación. Vamos a decir a quién vamos a contratar. Ahora, acá hay otra particularidad en cuanto a la asistencia. Si asistimos todos, no hay ningún problema. Ya se concretó el acuerdo, mayoría, carta notarial y listo. Pero si no asistimos todos, entonces ahí sí tenemos un problema. Tenemos que pegar en un lugar visible por 3 días el acta de aprobación, ¿no?, de regularización de nuestro reglamento interno. Y un extracto de esa acta tenemos que publicarlo en el Diario El Peruano y en otro diario de mayor circulación, donde se diga cuál va a ser nuestra participación adoptada, o sea, cuántos porcentajes de participación vamos a tener todos. Y el que no asistió, si se entera en base a esa publicación pegada en el pizarrón del edificio o por el periódico, tiene 15 días para poderse oponer. Lo puede hacer en un proceso sumarísimo, ¿no?, en la vía judicial. Aquel notario tiene una participación especial. El artículo 2.2 de la ley 27333 dice, en estos supuestos, el notario, cuando certifica, él va a certificar que ha tenido a la vista las cartas notariales, que ha tenido a la vista el acta simple, que ha tenido a la vista las publicaciones y que la reunión se ha llevado dentro de los 10 días de la convocatoria. Imagínense, todo eso tiene que evaluar el notario. ¿Y qué hace el notario? Hace una certificación de eso, ¿no? Que ha tenido a la vista las cartas notariales,
que ha tenido a la vista las publicaciones, ¿no? Que ha tenido a la vista, a ver, el acta simple, y que la reunión se ha llevado dentro de los 10 días, ¿no? De la convocatoria. ¿Y cuál va a ser el título que yo ingreso a registros públicos en este caso? El título que yo ingreso a registros públicos es esta certificación notarial acompañado del acta simple. El acta simple y esta certificación notarial. Interesante, ¿no? Porque comúnmente cuando hay junta de propietarios, se dice tiene que ser por copia certificada del libro de acta de la junta de propietarios, ¿no? Pero acá nos encontramos en un supuesto especial, ¿no? Un proceso de regularización. Y este es el procedimiento de lo que es la regularización de reglamento interno. Y por último tenemos, por la clase de hoy, es la extinción del reglamento interno. Estos supuestos de extinción del reglamento interno va a conllevar a que en la partida matriz se cancelen las independizaciones, se cierren las partidas independizadas y todas las áreas retornen a la partida matriz, ¿no? Entonces es a la inversa, porque comúnmente uno cuando acumula, ¿no? Uno cuando acumula cierran las partidas independizadas y se crea una nueva partida, ¿no? De la acumulación A, B, ¿no? Y se crea la partida A más B. Pero en este caso es diferente. En este caso tenemos la partida matriz que fue independizada, ¿no? Creándose partidas independientes. En este caso se cierran estas partidas, pero no se crea una nueva, sino todo se vuelve a acumular, se acumula en la partida matriz. No se crea una partida como comúnmente se da, un supuesto especial. Ahora, para que se dé este supuesto de la acumulación, hay requisitos generales que nos da el Reglamento General de los Registros Públicos. Primero, que sea del mismo propietario. Entonces, todos tienen que ser las partidas independizadas y la partida matriz con su reserva de aire, todo del mismo propietario. Segundo, que si hay alguna carga o gravamen, haya el consentimiento del acreedor. Por ejemplo, en el caso de una hipoteca, imagínate que acá está hipotecado con un banco A, ¿no? Acá con un banco B y acá con un banco C. Y todo esto se va a acumular. Entonces, para poder ponerle el rango de prelación de las hipotecas, tiene que tener el consentimiento de los acreedores hipotecarios. Y la formalidad tiene que ser por escritura pública para respetar el rango de las hipotecas, ¿ya? Si nos encontramos ante una carga por un proceso judicial, por un proceso administrativo, también el consentimiento, en todo caso, del juez, ¿no? O del funcionario administrativo, para poder acumular. Pero ¿y qué pasa si la acumulación se produce porque teníamos un edificio y el edificio se derrumbó, se demolió? Acá tenemos un caso especial.
En el caso de que suceda ese derrumbe en una quinta, no hay problema, porque en una quinta tenemos el pasaje común y cada unidad tiene su suelo propio, ¿no? Por eso hablamos de el régimen de propiedad, de copropiedad, independización y copropiedad, ¿no? Acá tenemos la copropiedad de la zona común y acá tenemos la independización de las secciones exclusivas. Entonces acá tenemos independización y copropiedad, ¿no? No hay problema, se derrumbaron las casas, pero todos son propietarios del terreno. Pero en un edificio es diferente, ¿no? Se derrumba el edificio y ¿qué pasó? ¿Cómo yo determino mi espacio dentro del terreno? Entonces, en ese supuesto se ha basado la directiva 09/2008. Ha dicho, si se produce este supuesto, lo que se generará es una copropiedad en referencia con la participación de los porcentajes que tenían sobre los bienes comunes. Y acá sí se genera una copropiedad propiamente hecha sobre el terreno sobre el que estaba construida todo el edificio, ¿no? Ahora, por acuerdo unánime, también se da ya por el negocio jurídico mismo de la extinción del reglamento interno, pero ya saben que en este caso, que no es por derrumbe, sino es por un negocio jurídico, acá sí tiene que ser siempre el mismo propietario de toda la edificación, ¿no? Para que se dé este acuerdo unánime. Y la formalidad es igual que la constitución del reglamento interno, por escritura pública o opcionalmente documento privado con firma legalizada, ¿no? Es otro supuesto que se da lo que es la extinción del reglamento interno. Y entonces ya hemos culminado esta segunda clase. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ya, si no hay alguna consulta, quizás la otra clase podamos ver algunos supuestos que sean fácticamente ¿ya? Muchas gracias, señor.